la oportunidad de organizar estos encuentros con jóvenes universitarios como vosotros y vosotras que estáis ahí para tratar de compartir algunos temas que tienen que ver con la cultura de la defensa y para tratar de ver en qué aspectos nuestras sociedades democráticas están amenazadas, hacia dónde avanzan las cuestiones de seguridad, etcétera, etcétera. Hoy quiero agradecer también, por supuesto, a José Julio Fernández, que como bien sabéis es el director del Centro de Estudios de Seguridad y es profesor en vuestra universidad, en la Universidad de Santiago, y junto con él también quiero agradecer a Anxo Varela, que ha estado participando y apoyando en la organización de este encuentro y que no sé si sabéis muchos de vosotros es ganador de uno de los premios de la primera edición, así que es una manifestación viva de las implicaciones que tiene participar en este tipo de cosas. Quiero agradecer muy sinceramente a Anxo toda su contribución y todo lo que ha aportado al programa desde el principio. También, por supuesto, quiero agradecer a nuestra otra ponente, a Emma Schroeder, que es directora asociada de la iniciativa Cyber Statecraft del Atlantic Council. Tenéis la biografía de ambos, a José Julio ya le conocéis, a Emma tenéis su biografía en la página del proyecto en Esloval, pero sí me gustaría comentaros un aspecto que figura ahí, y es que ella, aparte de su trabajo como experta y académica, utiliza la ficción como herramienta para construir puentes. Y en esa línea es la creadora de una serie de cuentos de Cyber Moonshot, y más adelante, durante la sesión, seguramente tendremos ocasión de hablar de todas estas cosas. Algunas instrucciones. Aunque habéis visto el programa, solo recordaros un poco cuál va a ser la dinámica de la sesión. En primer lugar, Emma y José Julio nos van a hacer una exposición de cuáles son sus principales visiones en torno a esta cuestión, que es muy grande, o sea, ellos van a seleccionar algunos temas. Después yo les haré algunas preguntas, pero os invito también a todos a participar, a que esto sea una conversación realmente entre todos los que estamos aquí y allá, a los ambos lados de las pantallas. Entonces os invito a que vayáis poniéndome las preguntas en el chat, vía el chat. Cuando llegue el momento yo os iré dando la palabra o las iré leyendo en función de cómo vayamos de los tiempos, pero trataré de recoger todas vuestras preguntas. Insisto, os animo a que participéis y os animo a que lo hagáis de momento a través del chat. Y luego, por supuesto, también os animo a que participéis en el concurso. Tenéis todas las bases del concurso en Esloval. Sabéis que os pedimos unas reacciones, unas aportaciones sobre estos temas que vamos a ver, y que el premio es un viaje a Bruselas. De todas las universidades que estáis participando habrá un premio por universidad, y en ese viaje a Bruselas podréis visitar la sede de la OTAN y estar en contacto con otras personas relevantes y otras instituciones relevantes en el campo de la seguridad. Solo antes de empezar, otra cosa también que tiene que ver con las dinámicas y con las técnicas. La sesión va a tener lugar simultáneamente en inglés y en español. Yo ahora estoy hablando en español, pero quien quiera escuchar la sesión en inglés, a través del menú que tenéis abajo en el Zoom podéis acceder a la opción de interpretación. Allí tenéis los dos canales. Creo que ya a estas alturas no hace falta recordar que os pedimos que tengáis los micrófonos apagados, y cuando llegue el momento y yo os dé la palabra también activaremos las cámaras para veros en pantalla. Bueno, os decía que solo quería hacer un par de apuntes con respecto al tema que vamos a tocar esta tarde, que se engloba dentro de la gran materia que es la ciberseguridad. Estos días está teniendo lugar en Madrid una reunión organizada entre otros, por el Centro Pictológico Nacional, que depende del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, una reunión en la que participan expertos y actores de todas partes del mundo, con el fin de analizar cuál es el estado de la cuestión y también con el fin de ver cómo se puede construir un macro escudo para España. En el año 2020, según el Centro Criptológico Nacional, se registraron en España 118 ciberincidentes críticos, lo que fue el doble, casi el doble de lo registrado. Esto fue en 2021, casi el doble de lo que ocurrió el año anterior. Estos ciberincidentes críticos son los que pueden afectar según la definición oficial, los que pueden afectar a la seguridad nacional o a las infraestructuras estratégicas. 118 ataques, solo para que os hagáis una idea de las dimensiones que estamos hablando, ataques que pueden realmente
acabar o poner en cuestión alguna de nuestras infraestructuras y que incluso pueden llegar a suponer una pérdida del 0,1% del PIB. De eso estamos hablando. Pero también quería daros otro ejemplo y es que la pandemia ha hecho que muchas sociedades aceleren el proceso de digitalización. Esto que estamos haciendo hace 3 años era impensable, ¿no? Si no lo hubiéramos hecho en persona. Y una de las regiones que nos pilla muy de cerca y que más ha acelerado ese proceso es América Latina. Bueno, pues en América Latina el hecho de acelerar la digitalización también ha hecho que se acelere y se agrave el número de ataques, con lo cual un poco en la misma proporción de 41.000 millones de ataques que hubo en América Latina en el año 2020, hemos pasado en el año pasado a 289.000 millones de ataques. Bueno, insisto, estos son solo algunas cifras para enmarcar la cuestión tan peliaguda de la que estamos hablando, que nos afecta a todos, porque, por ejemplo, una de las novedades ha sido la penetración de los hackers en Telegram, una red que parecía que estaba un poco al margen de determinados sistemas de control y que se ha acelerado precisamente a raíz de los ataques al Capitolio del 6 de enero del año pasado, porque es una vía de penetrar allá donde hay menos controles. Pero bueno, yo me voy a callar aquí, creo que lo más interesante hoy es escuchar a nuestros especialistas, así que sin más demora le voy a dar la palabra a Emma. Emma, thank you very much again for being here with us. The floor is yours. Muchas gracias por su presentación y por tenerme aquí hoy. Hola a todo el mundo, soy Emma Schrader. Como ha dicho Cristina, soy directora asociada de la iniciativa Cyber Statecraft del Consejo Atlántico. Esta iniciativa funciona en el nexo de la geopolítica, la seguridad, para ayudar a conformar la política y utilizar la tecnología. Tenemos 4 clústeres, incluidos seguridad de sistemas y comunidades del ciberespacio. Este último incluye nuestro reto internacional de ciberestrategia y queremos abordar cuestiones estratégicas tanto internacional como nacionalmente y hablar de y aumentar la pericia de nuestra comunidad. Yo trabajo sobre conflictos y inseguridad y queremos asumir el desorden de este dominio, y muchas de las operaciones tienen el aspecto de como si fueran operaciones de espionaje, pero y los gobiernos tienen las empresas tecnológicas sujetas a leyes nacionales, pero también hay que mirar estas leyes. Pero lo cibernético puede utilizarse como una herramienta y como un dominio para que puedan afectar el fundamento de la seguridad nacional e internacional. Las tecnologías emergentes y operaciones cibernéticas son disponibles para una gran comunidad de actores que pueden ofrecerle formas de lograr objetivos tanto financieros como sociales como políticos, y la mayoría de la infraestructura son propiedad de actores no estatales por empresas, y muchos de los diseños de las reglas y las normas son hechos por empresas de tecnología, y se tiene que trabajar conjunto con los clientes, los estados y las organizaciones supranacionales promulgan legislación que limita las actividades y dan forma a la capacidad de estas empresas para que puedan funcionar. Por ejemplo, las protecciones de la Unión Europea imponen requisitos sobre el uso de los datos personales dentro de la zona de la Unión Europea, y los estados y las
organizaciones supranacionales que no son, desarrollan nomás, pero conforman estas empresas, pero no es un camino de un solo sentido. También hay una gran dependencia de las empresas tecnológicas para que ofrezcan un entorno seguro y los estados pueden considerarse como usuarios en este dominio porque dependen de estos servicios cibernéticos y la infraestructura técnica para poder llevar a cabo el trabajo de gobernar. Y esto puede haber actividades maliciosas que tienen que canalizarse a través de una empresa privada. El proyecto en el que estoy involucrada ahora es buscar la relación entre los estados y las empresas privadas, sobre todo centrándose en la guerra contra Ucrania o de Ucrania. En lugar de los pequeños hombres verdes que fueron, se ve que se han aumentado las fuerzas sobre la frontera ucraniana y se ve que tenía la intención de asumir, de reintroducir a todo el territorio ucraniano y de Crimea, sobre todo en el dominio de Rusia. Y este terreno no era solamente físico, sino la ocupación y la rusificación, partes del ciberespacio ucraniano y la prioridad de Rusia en reclamar este espacio de fibra y del ciberespacio y el espacio tecnológico. Se puede considerar que es un territorio paralelo que se puede reclamar y es operado y propiedad no de Estados, sino de empresas privadas. Y eso se ha hecho muy claro por el hecho de que uno de los movimientos iniciales de Rusia contra Ucrania eran ataques cibernéticos contra Viasat. Es una empresa basada en Estados Unidos y que da servicios hasta las Fuerzas Armadas ucranianas. Y esto da servicios a más de 6.000 molinos aéreos para eólicos en Alemania, etcétera, que tuvieron que bajarse de la red. Y una de las primeras prioridades de las invasoras rusas fue el asalto y la preparación y apoderamiento de infraestructuras claves ucranianas. Y eran tropas y ataques aéreos rusos que atacaron servidores, cables, torres móviles y apoderándose de la infraestructura donde fuera posible y también destruyendo. Y hubo cortes de suministro efectuados para cortar las posibilidades de acceso a estos medios. Y las fuerzas rusas han estado metiendo a los territorios ucranianos en los servicios de Internet rusos. Y esto se ha hecho a través de Ravtelcom, la empresa estatal rusa. Y esto es el afán de Rusia para tener control sobre el ciberespacio. Y esto significa que Moscú puede determinar las comunicaciones que existen entre y hasta y desde
el espacio invadido y puede utilizarlo para desconectar o restringir el acceso al Internet como en su conjunto o aparte en los territorios ocupados. Y en paralelo a los esfuerzos para el territorio físico, hay una lucha para hacerse cargo del ciberespacio. Y en un principio, los empleados ucranianos de los servicios de Internet ya habían dado de baja antes de que llegaran los rusos. Pero mientras que Ucrania y Rusia han luchado para el control de esta infraestructura, se encontraron nuevas formas. Dos días después de la invasión, había un envío de las estaciones de Starlink y fueron desplegados en toda Ucrania. Esto vino desde Rusia. Y fueron estaciones donadas por Elon Musk y algunos donados por el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos y mandados a Ucrania. Y hemos visto que ha habido unas estaciones hemos visto un intento de meter a los ucranianos bajo el control de los servicios rusos, pero se ha recuperado, recuperado a principios de este mes, pero todavía no hay conexiones de teléfono de Internet fuera de las ciudades, porque refleja el problema que tenemos sobre el terreno. Y en la banda ancha en Ucrania se está abordando ese problema. Hay un equipo. Estamos trabajando sobre una colaboración público y privado entre funcionarios y proveedores de servicios locales que están trabajando para restablecer los patrones solapados de utilizabilidad para no tener que pasar por el Internet ruso y entrar una vez más de nuevo en un terreno de Estado ucraniano libre. Y se ha reconstruido 71 de las estaciones bases y han reclamado más de 1.200 estaciones de base en Ucrania. Estos son personas que son empleados principalmente, pero también están participando en estas actividades en los territorios reclamados, pero todavía existen soldados rusos y hay todavía peligros asociados con lo que se considera que es un entorno no muy físico, el entorno cibernético. Y se está luchando esta guerra en Ucrania, se está librando sobre infraestructuras generalmente privadas, no solo ucranianas, sino infraestructuras que son propiedad de empresas en todo el mundo, que son productos y servicios o habían entrado en contratos con el gobierno ucraniano. Y esta realidad hace surgir preguntas sobre lo que significa una empresa privada que actúa con esta infraestructura cuando no tiene muy poca presencia física, y el ciberespacio solo va a aumentar en su importancia respecto a la seguridad nacional e internacional.
conforme cada vez más tenemos cada vez más de nuestras vidas alojadas en este entorno, y hay que intentar entender la interdependencia, las relaciones, las interrelaciones entre los estados y las empresas privadas tecnológicas que operan de formas muy diferentes, y cómo pueden colaborar estos dos sectores para en el futuro para proteger este espacio crítico. Muchas gracias, Emma. Muchas gracias por dejarnos una pregunta tan compleja, pero ha mencionado Stargate, y hace unas semanas esto surgió cuando Elon Musk ha hecho algunas declaraciones que parecían dar apoyo a Rusia, y se estaba preguntando a la gente porque si iba a quitar su sistema Stargate en Ucrania, que hubiera dejado a muchos soldados sobre el terreno sin forma de conectarse con el mundo. Muchas gracias por esta presentación. Ahora voy a dar la palabra a José Julio para que pueda hablar del tema. José Julio. Good morning, América. Buenas tardes, Europa. Para nosotros, para la Universidad de Santiago de Compostela y para su Centro de Estudios de Seguridad, pues es un placer participar en estas actividades. Es importante que ofrezcamos a la juventud de la Universidad Española pues debates o reflexiones sobre temas de actualidad como este de la ciberdemocracia. Así mejoraremos nuestra formación democrática, nuestra capacidad crítica para analizar los desafíos del siglo XXI. Bien, voy a concentrarme entonces en hacer unas reflexiones jurídico-políticas sobre los temas de ciberseguridad que espero sean de interés. Vamos a ver, ¿cuál es la idea de partida? Que el mundo actual tiene una gran penetración tecnológica. La tecnología lo permea todo. Eso tiene consecuencias muy relevantes en todos los órdenes: políticos, sociales, culturales y jurídicos. Los derechos fundamentales están muy influenciados por la tecnología, tanto para bien como para mal, aunque hoy por hoy casi pesan más los peligros que las ventajas de la tecnología en su interacción con los derechos fundamentales. Este proceso, que lleva décadas abriéndose desde que aparece en los años 80 la sociedad de la información, se va a intensificar, se está intensificando. ¿Por qué? Por las tecnologías disruptivas, por la inteligencia artificial, por la robótica, por la computación en nube, por los drones, por la posible hipotética computación cuántica. Entonces, pues tenemos que estar preparados para absorber como sociedad democrática la magia de la interactividad, de la instantaneidad, de la conectividad que nos rodea en la nueva época. Ojo, es verdad que esto no es lo mismo en Europa, Estados Unidos, que en Mozambique o Senegal. Es cierto que aquí hay más desigualdad en el mundo, en el planeta, de lo que parece a veces, pero en nuestro entorno cultural noreuropeo y norteamericano, pues estas afirmaciones de disrupción tecnológica creo que se pueden mantener. El estandarte de todos estos cambios es Internet, como ya lo sabemos, que tiene elementos positivos y negativos. Es muy bueno para comunicar, para el ocio, para el comercio. Es malo porque aísla, porque hay ciberdelitos, porque hay manipulación. Esto ya lo sabemos. Y uno de los elementos clave para la gestión de este nuevo infolítico pues es la ciberseguridad. Es decir, cómo garantizamos que las redes de información, que el contenido de esas redes son seguras, cómo garantizamos la seguridad a los usuarios y a los terceros que entran en esas redes. Bueno, este es el problema, ¿no? ¿Cómo construimos una adecuada ciberseguridad desde el punto de vista democrático? Ya veréis por qué digo esto. La ciberseguridad está en cambio, tiene un futuro incierto, hay cambios normativos en la Unión Europea relevantes que comentaré en breve, y es un problema difícil de abordar porque es poliédrico, porque es multifacético.
Yo he publicado varias cosas y hablo de escenarios de respuesta, que no se puede enfocar el problema de ciberseguridad solo desde una óptica. Hay que hacer una aproximación desde la protección de datos, desde el derecho penal y los cibercrímenes, desde la actualización de los servicios de inteligencia para enfrentarse a las ciberamenazas, qué le pasa al consumidor, a la propiedad intelectual, al sector público, a las actividades financieras. Es decir, es necesario un abanico amplio de escenarios de respuesta y ofrecer esas respuestas parceladas por sectores para buscar una solución global al problema de la ciberseguridad. Realmente es que los ciberataques son complicados por sí mismos, ¿no? Primero, hay motivaciones de lo más diverso, desde la ideología a la geopolítica a la apetencia subjetiva de un hacker que quiere entrar en una web. Y después es cierto que lo que buscan esos ciberataques se puede resumir en 2 o 3 ideas. ¿Qué buscan? O suplantar la personalidad, o robar información, o denegar el servicio, un servicio de acceso, o pues controlar de forma remota un equipo. Digamos que esas 4 realidades son las que busca un ciberataque. Desde ese punto de vista es más simple de lo que parece, pero no lo es, ¿no? Pero no lo es. Entonces, frente a los ciberataques, la ciberseguridad que debe ofrecer, como dije antes, pues que se garantice la información y los datos y los servicios que hay por esas redes para que los sectores estratégicos de una sociedad sean resilientes, sean capaces de seguir funcionando pese a los ciberataques. Hay que garantizar los conceptos juridificados ya de la seguridad informática: confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de esa información. Por lo tanto, resumiendo, un uso seguro de esos sistemas de información y del contenido de esos sistemas de información. En este sentido, la Unión Europea, pues yo creo que está en la vanguardia de esa ciberseguridad democrática que queremos construir. Hace análisis rigurosos la Unión Europea, bueno, sí, grosso modo rigurosos, y hace estadísticas sobre los ciberataques, por ejemplo, de los 2 últimos años, ¿no? Están publicadas en abierto, si queréis, ahora no me voy a parar, pero esas estadísticas europeas reflejan cómo está aumentando, como estaba diciendo Cristian Manzano, los problemas de ciberseguridad, o cómo los problemas, como decía Emma Schroeder, pues se están complicando, tienen unas dimensiones nuevas que antes no había. Lo que más ha aumentado en la Unión Europea en los 2 últimos años son ataques de denegación de servicio, ¿no? En los 2 últimos años he visto datos de 10 millones de este tipo de ataques. Además, son muy relevantes los programas de secuestro de información o los criptosecuestros o los ataques al mail. Aquí en Galicia, estamos en Galicia, son muy relevantes los ataques de phishing porque hay gente mayor que es fácilmente engañable por SMS o por teléfono y por mail también, aunque menos, porque gente mayor no accede tampoco al mail, ¿no? O sea que la Unión Europea nos da un reflejo de los problemas que también existen en España. ¿Y esto qué significa la Unión Europea? Que sectores vitales están afectados por los problemas de ciberseguridad. Básicamente el transporte, la energía tan relevante ahora, las finanzas y la sanidad. Esos 4 sectores estratégicos están afectados en estos datos que da la Unión Europea de los 2 últimos años por ciberataques. Y por lo tanto, ¿qué hace la Unión Europea? Bueno, hace un montón de cosas. La Unión Europea tiene recursos, hace más cosas de lo que parece. A veces la ciudadanía, a veces estamos un poco alejados de la Unión Europea. Galicia está alejada, España está alejada de los centros de decisión, pero hacen realmente muchas cosas. Otra cosa es que sean eficaces. Bueno, hay un reglamento sobre ciberseguridad en la Unión Europea, un reglamento del año 2019, que no habla de ciberseguridad, habla realmente solo de 2 cosas. Crea lo que es la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, que se suele llamar con sus siglas en inglés ENISA, y también crea un sistema de certificación de ciberseguridad que se aplicará a las empresas que cumplen ciertos estándares o a iniciativas que cumplan ciertos estándares de ciberseguridad democrática, ¿no?
Hay una actividad intensa de lucha contra el ciberdelito. En Europol hay un centro específico europeo contra la ciberdelincuencia y también hay una especie de plataforma asesora multidisciplinar sobre delitos informáticos, delitos digitales. Se ataca con iniciativas específicas a los fraudes en los pagos, se intenta proteger la seguridad de los menores. En el ámbito de la justicia, que aquí en Derecho estamos relacionados con él, hay iniciativas interesantes, por ejemplo, para que valgan, es decir, para que las pruebas electrónicas tengan un movimiento transfronterizo, ¿no? Y que valgan entre los juzgados europeos y sean fiables esas pruebas transfronterizas. Por ejemplo, se impulsa la ciberdiplomacia, sobre todo con el problema ucraniano, con sanciones a ciberataques. Bueno, ha habido sanciones a ciberataques a Rusia, a Irán, y básicamente Rusia e Irán, lo que ha hecho la Unión Europea. Y en materia de defensa se coopera también en Europa en temas de ciberseguridad, aunque poquito, ¿no? Poquito porque la OTAN no quiere y Estados Unidos tampoco. Entonces, pues hay una agencia europea de defensa que tiene una pequeña actividad de ciberdefensa, pero poca porque la OTAN tiene otros intereses, supongo, ¿no? Y en fin, la financiación e investigación más relevante que hay estos años en la Unión Europea son 3 grandes programas. Bueno, no lo conocéis: el programa de recuperación del COVID, el programa Horizonte Europa y el programa Europa Digital. Mueven miles de millones de euros en ciberseguridad, ¿no? Como un pilar básico de la construcción de esa Europa, de ese paraíso europeo en derechos y libertades que queremos construir en el siglo XXI, aunque con muchas dificultades. Y en fin, claro, la Unión Europea también es un gigante normativo y sus reformas normativas pues están continuamente en acción. Aquí también, en el ámbito de la ciberseguridad, también se está reformando la directiva, una directiva relevante que es de seguridad de redes y sistemas de información. No sé si os suena, si metéis ahí en internet, directiva NIS, tres letras NIS. La NIS 2, pues lo que hace es reforzar las exigencias y el régimen de supervisión pública para las empresas, para estas empresas de seguridad y las empresas que dan servicios en la Unión Europea, cambiando un poco el paradigma que viene de protección de datos. Protección de datos se ha construido en torno a la idea de proactividad. Bueno, ahora en el ámbito de la ciberseguridad está esta idea de moda en Europa y Estados Unidos también, ¿no? Hay que hacer gestión de riesgos, ¿no? Cuando se hace una actividad, pues hay que ser proactivo y prepararse ante los posibles escenarios de conflicto, de escenarios problemáticos. Gestionar los riesgos previamente. Bien, esta es una directiva que se va a reformar, está iniciada la reforma este año 2022 y que tendrá incidencia y relevante a la hora de transponerla en los Estados europeos, todos, también en España. Y en lo que es muy fuerte la Unión Europea, y acabo la Unión Europea, tranquilos, es en cuestiones éticas, ¿no? Esto ha caracterizado a Europa desde hace años, ¿no? Las cuestiones éticas en la tecnología, en la ciberseguridad, en la inteligencia artificial. De hecho, se habla de un humanismo europeo en inteligencia artificial frente al caos chino y al business norteamericano. Entonces se habla de humanismo europeo. Por ejemplo, principios éticos de inteligencia artificial en robótica en la Unión Europea que están asentados en varios documentos normativos. El principio de beneficencia: los robots actúan en interés general. El principio de no maleficencia, es decir, no hacer cosas mal, es decir, los robots no deben causar daños a los seres humanos. El principio de autonomía en los investigadores de la robótica y de la inteligencia artificial. El principio de justicia: hay que distribuir equitativamente los beneficios, es decir, tiene que haber accesibilidad para todos y todas a la tecnología y también a la ciberprotección y a la inteligencia artificial. O sea, que la revolución tecnológica del siglo XXI tiene que estar al servicio de las personas, en opinión de la Unión Europea, que comparto. O sea, y esto en inteligencia artificial, en ciberprotección, en robótica, todo reunido en esta idea ética, que al final es una idea jurídica también, porque va a haber instrumentos normativos que conviertan esas ideas éticas en documentos jurídicos vinculantes. Otra cosa es que sean soft law y no hard law. Esto lo comento ahora. Bien, ¿y España qué hace? Bueno, España se beneficia de estas perspectivas europeas de ciberseguridad.
y también se ve perjudicada por los problemas de ciberinseguridad o ciberamenazas que hay en Europa, claro. Realmente la normativa española en ciberseguridad, voy acabando, es un poco confusa, ¿no? Un poco fragmentada. Parece inevitable, ¿no? Con lo que decía al principio, que hay que dar escenarios de respuesta diferentes, pues habrá que regular en lugares diferentes esos escenarios. Está la normativa de protección de datos, está la normativa general de telecomunicaciones, la legislación de seguridad nacional, la legislación de seguridad ciudadana, la normativa específica de redes informáticas, normativa específica del CNI, es decir, del Centro Nacional de Inteligencia, y aparte hay unos documentos administrativos, que es la Estrategia de Seguridad Nacional, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que también pues, son muy interesantes para saber lo que hace, lo que intenta hacer España en el ámbito de la ciberseguridad. El paso que hay que dar, desde mi punto de vista, constitucionalizar derechos digitales. Los derechos, algunos, como he comentado al principio, se han visto muy afectados por la irrupción tecnológica, sobre todo la privacidad, derecho a intimidad, propia imagen, derecho al honor, privacidad de las comunicaciones, domicilio, protección de domicilio electrónico, sobre todo esos, aunque también los derechos de participación política por la manipulación informativa, pero hay nuevos derechos y esos nuevos derechos yo creo que deben de regularse en la Constitución. Hay que reformar la Constitución para crear derechos digitales, el derecho de seguridad digital, derecho de acceso en igualdad, como decíamos antes, a la tecnología y el derecho a la neutralidad tecnológica. Esos tres derechos podríamos constitucionalizarlos. De momento no es posible porque ya sabemos que la realidad de los partidos actual no impide la reforma constitucional. En fin, decálogo. ¿Qué hacer para mejorar teóricamente la ciberseguridad? 5 o 6 ideas yo creo que claras. Una, hay que formar a la gente, ¿no? Hay que formar a la gente. Si la gente está formada, si las personas están formadas, se sabrán proteger adecuadamente. Al hilo de esto, 2, hay que concienciar a esas personas, hay que concienciar a los usuarios y darles principio de cautela, un principio general de cautela, que no bajen las cosas de una forma irreflexiva de lo que llega al mail. 3, hay que trabajar con datos fiables, con datos contrastados de calidad. Si se parte de datos fiables, un algoritmo no va a discriminar después, como pasa a veces con los algoritmos que se están haciendo ahora automatizados, que discriminan y dicen que los delincuentes son los de etnia negra y no los de etnia blanca. Eso, ¿por qué funciona mal el algoritmo? Porque los datos de partida no son fiables, están sesgados por parte del programador. Entonces hay que usar datos fiables. Hay que ser proactivos, como dije, sobre todo las organizaciones y las empresas, tienen que hacer análisis de riesgo para evitar los problemas de ciberseguridad y tiene que haber una colaboración pública-privada. Como decía Emma Schroeder antes, hay que trabajar en la colaboración de los estados con las compañías privadas. Esto es inevitable. ¿Por qué? Porque el problema es tan poliédrico en ciberseguridad que es necesario la autorregulación, necesaria la colaboración privada y social. El soft law también es necesario que proporcionen estas organizaciones privadas. Pero, y último idea de esquema resumido, hay un núcleo duro que tiene que ser hard, que tiene que ser de aplicación coactiva, que son los derechos fundamentales, ¿no? La preferencia por los derechos debe ser clara, nítida, meridiana, y no lo está siendo, ¿no? Parece que en ciberseguridad prima antes el business, el negocio, o el interés geopolítico y no los derechos fundamentales. Esto es algo inexcusable que Europa y España no pueden renunciar a ello. En la relación jerárquica de intereses en juego a aplicar, el primero de ellos es garantizar el núcleo esencial de los derechos fundamentales, de nuestra intimidad, de nuestro sufragio, de nuestra participación política, de nuestra protección de comunicaciones, ¿no? Eso es, yo creo que inexcusable e irrenunciable. Es el know-how, la forma de trabajar de Europa que nos diferencia del resto. Pues vendamos al resto, ¿no? El producto que le vendamos al resto pues va a ser robusto en protección de derechos fundamentales y en privacidad desde el diseño.
otro concepto, privacidad desde el diseño, que viene del mundo de la protección de datos. En fin, concluyo. La ciberdemocracia también, la ciberamenazas, los ciberdelitos, todo el mundo ciber es muy complejo, ¿no? Es muy complejo porque tiene múltiples aristas, porque es muy poliédrico y porque las categorías antiguas a veces no funcionan y hay que ofrecer categorías nuevas, como esa de la resiliencia, de la proactividad, categorías jurídicas nuevas. También en el ámbito de los derechos, que hay que hablar de domicilio electrónico, como ya sabéis que lo comenté en clase para mis alumnos. Bien, en el ámbito específico de la ciberseguridad, pues la idea teórica es muy fácil. Hay que mitigar los elementos negativos y fomentar los elementos positivos. Otra cosa es cómo hacerlo. Bueno, para hacerlo tenemos que implicar, como estaba diciendo, al poder público, a los poderes privados, al tercer sector, a los ciudadanos en general, darles formación, darles entusiasmo por construir una sociedad democrática más avanzada que mira el siglo XXI también en un mundo digital o en un mundo, a un nuevo estado de la humanidad, como dice algún autor, el infolítico. El futuro es incierto, es verdad, es confuso, es difícil de aventurar, pero trataremos de trabajar todos al unísono para que nuestra democracia futura sea una democracia digital y segura. Gracias a todos y a todas y ya nos decís si queréis complementar alguna cosa más. Pues muchísimas gracias, José Julio. Me encanta esto que dices de que hay que identificar o inventar categorías nuevas para cuestiones nuevas que van surgiendo, porque cuando has mencionado las leyes que tenían que ver con los robots enunciadas por o las normas enunciadas por la Unión Europea, me han sonado tan parecidas a las famosas leyes de la robótica de Asimov, que bueno, nuevas no son, ¿no? Y esto también enlaza con lo que decíamos antes de cómo la ficción, y Asimov era un gran científico, pero también era un gran creador de ficción, nos sirve muchas veces para acercarnos a estas cuestiones que son tan complejas. De lo que habéis contado, yo tendría muchísimas preguntas, pero están llegando muchísimas preguntas por parte de los estudiantes y creo que lo más interesante es que hablen ellos. Así que, si os parece, voy a ir pasándoles la palabra de 3 en 3, voy a ir recogiendo 3 preguntas, contestáis para que no se acumulen demasiado y no sea demasiado compleja la contestación y luego tomamos otras 3. Y voy a empezar dándole la palabra a Gabriela Gallego. Gabriela, Marta, no sé si le podemos dar o si le puedo dar yo acceso directamente a la cámara y al micrófono, pero le voy a pedir a Gabriela que haga su pregunta. Gabriela, ¿me has escuchado? No parece. Bueno, pues dejadme que pase a Elena. Ah, ¿sí estás ahí? Sí. Ay, te oímos con muchísimo eco. A ver, prueba ahora. Mi pregunta era en plan, saber en qué aspectos afecta el COVID a la ciberseguridad. Perfecto, pues muchísimas gracias. Como decía, voy a juntar tres preguntas y luego os doy la palabra a José Julio, Emma, a los dos para que contestéis. Le quiero pasar la palabra ahora a Elena Automuro, perdona. Elena, ¿estás por ahí? A ver. No sé si se ha desconectado porque no la veo yo ahora aquí en la lista. Pues le paso si no la palabra. Sí, está conectándose. Sí, ¿Está? Vale. Es que no la veo yo ahora en la lista de espectadores. Bueno, si queréis, de todas maneras, mientras tanto, también le paso la palabra a Pablo Martínez Fernández y que pueda plantear su pregunta. Pablo, ¿estás ahí? Pablo, sí, ahí estás. Adelante. Yo veo que ahora puedes hablar, pero no te oigo. Igual que veo a Elena, pero no os oigo a ninguno de los dos.
Vale, se está conectando el audio. Nada, sigo. A ver, ahora Pablo, inténtalo. No oigo nada. Elena, inténtalo tú, por favor, que te veo en pantalla, pero... Bueno, pues si no os importa, entonces voy a leer yo sus preguntas mientras arreglamos estas cuestiones técnicas para no demorarnos demasiado. Elena preguntaba en qué medida afectan los ciberataques a la sanidad y al transporte, dos campos muy específicos. Y Pablo preguntaba qué medidas deberían tomar las empresas para evitar los ciberataques. Si os parece, contestáis a esas tres preguntas. Una sobre COVID, otra sobre los sectores de sanidad y transporte y otra sobre cómo evitarlo. Y luego pasamos a una siguiente ronda. Emma, do you want to go first? Yeah, sure. So I'll try to move through a few of Muy these. bien. Sí, muchas gracias por las preguntas. En la primera, respecto al impacto de COVID en los esfuerzos de ciberseguridad, yo creo que una de las principales tendencias que hemos visto al principio, especialmente en la pandemia del COVID, hemos visto un aumento en el número de fraudes por phishing, utilizando el COVID como ardid para que la gente abra vínculos maliciosos. Hemos visto correos electrónicos que no partían del gobierno o organizaciones ofreciendo cosas como vacunas anticipadas y se ve que era una forma de que los ciberdelincuentes utilizaban y no les importaba que la gente moría todos los días para utilizarlo para adelantar sus propios esquemas. Y luego hay una respuesta más amplia, es que hay una tendencia hacia la participación en remoto. Yo trabajo desde casa durante mucho tiempo. Mucha gente está utilizando sus dispositivos personales para trabajar y no estamos trabajando de una forma tan segura. Cuando trabajamos en casa, hay gente funcionando con distintos niveles de seguridad que va a presentar nuevas oportunidades para gente que quieran explotar los huecos en el ciberespacio. Y también respecto a la siguiente pregunta, hay mucha gente que está haciendo consultas médicas de forma virtual y incluso aunque hayan invertido en comunicaciones seguras, sigue siendo una cuestión tecnológica cuando hay un tratamiento de cuestiones sanitarias. Respecto al efecto sobre los transportes, hemos visto un aumento en los ransomware contra los hospitales. Es desafortunado, pero los hospitales dependen sobre distintos soportes lógicos, software para sus funciones, y los operadores de ransomware se centran en hospitales y cierran sus sistemas pidiendo recompensa para ponerlo en marcha otra vez. Y los hospitales no tienen el tiempo para decir, mira, que no vamos a participar en esto. Tenemos que salvar vidas, y en transportes yo diría que hay una forma, por ejemplo, del oleoducto Colonial que era ransomware, o el conducto Colonial. La empresa decidió la empresa decidió cortar
el transporte de petróleo y gas en toda la parte oriental de Estados Unidos, que interrumpió mucha de la posibilidad de la gente de conseguir petróleo y también gas, y causó un pánico entre la gente que pensaba que no iba a poder utilizar sus coches y demás. Y luego ya pasando a la otra pregunta, cuando estamos hablando de medidas que debería tomar una empresa, creo hay normas establecidas por gobiernos y organizaciones que tienen que respetar legalmente, pero creo que es importante recalcar que las empresas son distintas. Las mismas normas que Microsoft puede alcanzar no van a ser las mismas que una empresa pequeña. Las empresas que no por elección, pero necesidad, que no tengan las necesidades para protegerse, se están quedando atrás y porque no pueden. Y tenemos que proteger estas empresas en lugar de aumentar cada vez más las normas que hay que aplicar. Y muchas de las medidas que vamos a ver, las más eficaces, van a ser las que no requieren mucha inversión. Por ejemplo, los consejos que parecen muy básicos es lo más básico de que no hay que abrir mensajes de interlocutores que no conoce, por ejemplo. Bueno, y ahora termino. José Julio. Gracias. Bueno, en la línea que decía Emma Schroeder, claro, el COVID, por usar una tecnología mercantil, ha sido una oportunidad de negocio nueva para los ciberdelincuentes, ¿no? Mucha más gente en el mundo virtual, más opciones para robar datos, para usar los ransomware, para secuestrar dinero. Fácil entenderlo. Eso es problemático cuando se afecta a servicios esenciales, como la sanidad. Claro, si paras el sistema informático de un hospital y no puedes hacer una operación de urgencia, la necesidad de pagar el rescate de esa organización sanitaria es muy relevante. O sea que el ciberdelincuente se ataca a un servicio esencial para pedir un rescate, por ejemplo, a través de un ransomware. La capacidad de éxito del ataque es mayor, porque la organización que sufre el ataque no va a dilatar a lo mejor el pago del rescate. O sea que la sanidad pues evidencia la facilidad de obtener más éxito en esos ciberataques. El transporte dependerá, ¿no? Pero dependerá. Supongo que el transporte también puede ser muy interesante para las empresas que hacen el transporte y son más ágiles a la hora de pagar rescates en los procesos de interceptación de transportes. Con relación a las empresas, pues sería de aplicación lo que estaba diciendo antes. Esa proactividad, ese análisis de riesgos, esa gestión de riesgos que estoy exigiendo a las organizaciones se dirige sobre todo a las empresas, que deben tener la capacidad y la gente internamente para hacerse planteamiento estratégico de cara a sus actividades futuras, de proactividad para garantizar la ciberseguridad. Y la formación interna también hay que exigir a las empresas. Esos datos que hay de la Unión Europea, más del 50% de los ataques exitosos, ciberataques, es producto de fallos humanos de la organización, por falta de concienciación, por desidia, por olvidarse de cerrar los programas. Son fallos humanos, ¿no? Errores en la organización. O sea que ahí también hay un aspecto psicológico, no técnico, que hay que trabajar con los empleados de esa organización, sean funcionarios públicos o sean empleados privados de una empresa. Claro, cuanto más grande es la empresa, más posibilidad tiene de ciberdefenderse. Claro que sí es una empresa pequeña. Gracias. Muchas gracias a ambos. Esa parte de concienciación, de formación y, por supuesto, de educación en el sentido más amplio, acaba siendo fundamental para que, como ciudadanos de sociedades democráticas, seamos conscientes de todo lo que hay detrás de la
ciberseguridad. Me comentan que muchos de los estudiantes que están conectados están en clase y por tanto es difícil que puedan, incluso no tienen posibilidad de encender la cámara o el micro, así que si os parece yo voy a ir leyendo las preguntas. Si alguno sí tiene acceso, si tiene posibilidad, por favor que me lo diga también por el chat y yo le doy la palabra en pantalla, pero si no, mientras tanto voy a ir siguiendo. Hola, buenas tardes, Cristina. Hola, Anxo. No sé si me escuchas correctamente. Sí, con un poco de eco. Ahora me escuchas bien, me imagino, ¿verdad? Sí, cuéntame. Es que hay, bueno, desde la USC hemos decidido habilitar un aula para que el alumnado que estuviera interesado y pues no tuviese medios en sus casas pudiese asistir a distancia, ¿no? Entonces tengo aquí una alumna, Clara Inés se llama, que tiene interés en participar, le gustaría haceros una pregunta, así que os la paso sin más dilación para que plantee la cuestión y le dé respuesta al ponente que ella considere. Perfecto, pues tomamos la pregunta de Clara y luego planteo yo alguna otra de las que están en el chat para ir juntando preguntas. Muchas gracias, Anxo. Clara, Inés, adelante. Bueno, mi pregunta va dirigida a José Julio. Sería de, ¿mediante qué proceso se pueden constitucionalizar los derechos digitales que mencionaste antes? Muchas gracias, Clara. Gracias, de hecho, Clara. José Julio, espera un segundito, te comento un par de preguntas más que hay en el chat, las junto, y de hecho es que hay otra también que está en esta misma línea, que es ¿en qué año se prevé la constitucionalización de esos derechos digitales? No sé si tienes una respuesta, pero dejadme plantear un par de preguntas más. Hiba Naciri pregunta si es posible conseguir la absoluta seguridad en el mundo de Internet. También una pregunta así amplia. Y luego Brenda Estrada pregunta si, ligado también al tema de la constitucionalización, si es necesario realmente constitucionalizar esos nuevos derechos o si los mismos derechos fundamentales que ya están en la Constitución pueden dar lugar a interpretación de los nuevos derechos digitales. Como hay varios que tienen que ver con la Constitución y los derechos, si te parece, José Julio, empezamos por ti y luego también pasamos a él. Gracias. Vamos a ver, ¿es necesario actualizar la Constitución española? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Por varias razones, pero también para dejar constancia de este infolítico, del nuevo mundo digital. La mejor manera, pues regular. Yo he publicado el año pasado un libro donde hago una propuesta de reforma constitucional para un artículo determinado que hable de la seguridad digital, de ese acceso en igualdad para superar la brecha tecnológico-digital, que sería un tema de Estado social, y también lo que decía antes, la neutralidad tecnológica, ¿no? Entre las tecnologías privadas que se ofrecen. Yo creo que sí es necesario, las constituciones tienen que ser actuales y responder a la época presente. ¿Cómo hacerlo? Bueno, los dos procedimientos de reforma constitucional española están claros, el 167 y el 168 artículos. Otra cosa es si se tienen votos suficientes en el Congreso para hacerlo. No se tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque los partidos no se ponen de acuerdo en cosas menores y no se van a poner de acuerdo en reforma de la Constitución. Aunque teóricamente, insisto, llevamos años hablando de que hay que reformar la Constitución, no hay momento político, no veo momento político en los últimos 10 años en España para adoptar unas mayorías suficientes que hagan una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional tiene que ser por consenso. No puede ser hecha por un partido frente a otro. Eso pasaba en el siglo XIX. Ahora no. Ahora yo creo que en España hay que aspirar, como se aspiró en el año 78, a hacer una reforma consensuada entre los grandes partidos, pues para varias cosas. Una de esas cosas es introducir derechos digitales, que yo creo que es necesario. ¿Cuándo? Pues al menos en esta legislatura no. Cuando veamos legislaturas más estables, pues seguiremos opinando. En esta, desde luego que no. Y la seguridad absoluta, pues no existe. En la vida no existe nada absoluto. Salvo, bueno, podríamos poner algún ejemplo, pero no tiene que ver con esto. Pero en el ámbito de seguridad informática, ciberseguridad, no existe nada absoluto. Lo que existe son grados de exposición mayores o menores a las ciberamenazas, cautelas más sofisticadas o no. Por ejemplo, ¿no? Tú si criptografías los mensajes que envías por mail, el grado de protección es ostensiblemente mayor que si no lo haces. O los riesgos que asumes enviando un mensaje en abierto son mayores que enviándolo criptografiado. O sea que es una cosa también de tiempo, de dinero en parte, porque a veces los medios de protección generan dinero, y de concienciación, sobre todo de concienciación. O sea, seguridad absoluta no,
Sí hay una concienciación absoluta que puede mejorar mucho por la capacidad de protección. Gracias. Gracias, José Julio. Sí recordar que la constitucionalización va a llevar tiempo, si se consigue, pero que España ha publicado ya una Carta de Derechos Digitales que está sirviendo de modelo, por lo menos de inspiración en otros sistemas, ¿no? Pero la Carta de Derechos Digitales no es norma jurídica, es un Lo sé. Es un documento que sirve de referencia doctrinal, pero no es ni hard ni soft law, es decir, no es norma jurídica, es un documento que varios profesores hicieron, auspiciados por un proyecto del gobierno, pero no es norma jurídica. Muy bien. Emma, please. Thank you. Muchas gracias. Respecto a la constitucionalización de los derechos digitales, se está haciendo mucho trabajo en gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para establecer cuáles deberían ser estos derechos. Hay mucho estudio respecto a qué significa para los derechos, para que se traduzcan a este dominio. Creo que Estados Unidos tiene una diferencia quizás en prioridades cuando tiene que ver con la seguridad social, la seguridad cibernética respecto a Europa, la privacidad quizás menos consagrada en la ciberseguridad en Estados Unidos. Uno de los derechos que tratamos mucho en este espacio es el derecho a la expresión y cómo es en este dominio. También se está debatiendo mucho este concepto. Yo creo que en el dominio cibernético estamos entrando en muchas cuestiones, limitaciones, qué tipo de cosas no se pueden decir. Y lo que he dicho anteriormente, hay muchas plataformas que tratamos como si fuera un espacio público, una plaza pública, realmente son propiedad de empresas privadas y no tienen por qué dejar a la gente decir todo lo que quieran. Y hay muchas preguntas o asuntos muy interesantes que tenemos que examinar. Hablamos de los derechos digitales y se está escribiendo diariamente sobre esto, pero ¿qué significa en este nuevo espacio que se traduzcan en este espacio y cómo van a poderse entender internacionalmente en distintas sociedades? Y luego en la otra pregunta, si quiere entrar en la cuestión de derechos digitales antes de que yo pase. Hola. Primero dar las gracias por responder a todas las preguntas. Y mi pregunta era si la OTAN tiene algún tipo de autoridad para provocar que los estados cooperen en esta materia y si en la actualidad lo están haciendo. Creo que Emma debería contestar la pregunta de la OTAN, ¿qué hace o deja de hacer? Pero bueno, sí, tiene una unidad especializada, pero bueno, que Schroeder lo comente. Gotcha. Yeah, sorry. Just wanted to check if it was like I want to jump in now or. Sí, quería saber si era ahora o después. Respecto a la OTAN, en términos de derechos constitucionales, realmente yo creo que no directamente es una organización militar, sus prioridades son distintas. Si estamos hablando de derechos digitales, estamos hablando de una escala internacional, sería más bien la ONU o la Unión Europea. Las Naciones Unidas tienen distintos grupos gubernamentales que están mirando estas cuestiones y el desarrollo de los cibernormas
es muy interesante. Hay un grupo encabezado por Estados Unidos, los Estados europeos, que está desarrollando estas ideas hasta cierto punto. Tenemos países como Rusia, China, de acuerdo, pero ahora tenemos un segundo grupo dirigido por Rusia y China, mirando esas cuestiones por distintas ópticas y hablando con distintos países a través de la ONU y intentando imponer su punto de vista respecto a las cibernormas. Es un tema muy interesante. Si vemos esto como una destilación de la competencia de distintos poderes mundiales. Hemos dicho, no pensamos que no hay que entrar en pánico. Tenemos distintos grados de riesgo. Lo más importante es que no hay muros de ladrillo a través, alrededor en ese espacio. Y lo que estamos intentando ver es que hay riesgos aceptados o transitados. Por ejemplo, algunos compromisos respecto a la cadena de suministro. Por ejemplo, en vientos solares, los hackers rusos han hackeado la empresa de SolarWinds, instalaron una puerta atrás en la actualización del software. Fue introducido en el sistema, enviado por la empresa como una actualización legítima de la empresa cuando fue introducido realmente por el hacker ruso. Pues para los gobiernos formamos parte de estas cadenas de riesgo. ¿Cuáles son? Se tiene que saber que entrando en este sistema se entra en todos los demás sistemas. Entonces tenemos que determinar cómo vamos a priorizar el acceso a estos nodos centralizados para poder contrarrestar este tipo de efecto. Creo que tienes a dos estudiantes más ahí contigo. Sí, efectivamente, hay dos estudiantes desde el lugar que tenemos habilitado que quieren plantear preguntas, aunque desde la USC no dejamos de invitar también a aquellos alumnos que sabemos que nos siguen desde casa a que planteen las suyas mediante el chat, si es que no disponen de los medios tecnológicos necesarios, ¿no? Y bueno, sin más, paso aquí la palabra a un alumno que quiere plantearla. Hola, buenas. Hola, dinos tu nombre, por favor, y así te identificamos. Sí, claro. Mi nombre es Pablo Martínez Fernández, que ya planteé antes otra pregunta. Muchas gracias por contestarla. Y nada, ahora pues me gustaría plantearle una pregunta a Emma acerca de las elecciones recientes que ha habido en Estados Unidos. Pues quería plantear lo siguiente, si se ha registrado algún ciberataque y si antes de las elecciones se tomaron medidas pues para poder prevenir algún ciberataque en las elecciones. Muchas gracias. ¿Hay más gente ahí, Ansha? Sí, tenemos otra alumna que también quiere plantear una pregunta, no sé si es jurídica o no, así que le damos paso y que la plantee ella con total libertad. Previamente se presenta. Hola, me llamo Cecilia González Novo y mi pregunta es si el avance tecnológico ha generado una mejora en la regulación de la materia o si, a lo contrario, los riesgos en la actualidad pues, son mayores. Perfecto, muchísimas gracias. Y voy a leer yo también, aprovecho para leer un par de preguntas más, que no son nada fáciles, pero así vamos avanzando porque os agradezco, hay un montón de preguntas en el chat. Esta la hace Manuel Iglesias y pregunta si creéis que la computación cuántica puede ser la solución a corto plazo para reforzar la seguridad. Y otra también muy específica que hace Pablo Ferrín es qué medidas se están tomando para proteger la conducción de los vehículos autónomos. Adelante, si queréis empezamos contigo, Emma, y luego seguimos con José Julio. Yeah, sure.
So, bien. En la primera pregunta sobre ciberactividad respecto a la infraestructura de elecciones, durante los últimos ciclos electorales, esto es una prioridad importante para varios organismos del gobierno de Estados Unidos, y los mensajes que hemos recibido ha sido que si bien hay alguna actividad en este sentido, tanto la infraestructura de ciberseguridad y la agencia de ciberseguridad y la NSA, de la Agencia Nacional de Seguridad, han indicado que no hay ninguna indicación de que haya ataques importantes dirigidas a afectar estas elecciones. Esto es uno de los cometidos de intentar asegurar la seguridad de las infraestructuras electorales. Y no he entendido la segunda pregunta, pero creo que voy a pasar a las otras dos. Respecto a la informática cuántica, respecto a una solución para la ciberseguridad, no soy experta en este campo, pero creo que no hay que tener precaución respecto a cualquier cosa que puede ser una solución. Creo que lo que vemos es que hay saltos tecnológicos. Lo que vemos también lo tienen tanto los buenos, lo tienen los malos, y también están dedicados a buscar soluciones respecto a posibles saltos tecnológicos. Y respecto a la protección de la seguridad de los vehículos sin conductor, yo creo que todos los gobiernos, incluidos Estados Unidos, van a estar avanzando sobre estas cuestiones que están bajo desarrollo. Ahora es difícil hacer legislación sobre cuestiones que no se entiende muy bien en concreto. Creo que estamos viéndolo en directo. Tesla está ejecutando y han surgido un gran número de asuntos y cuestiones, y creo que por lo menos en Estados Unidos hay agencias que van a implicarse, y me imagino que es un proceso para asegurar que se tenga que ver, que se tendrá que desarrollar normas tales comparables con las que tenemos para las empresas normales. No sé, la segunda pregunta, no sé. Sí, a ver, rápido. La regulación mejorada, si la tecnología ha mejorado la regulación. Yo no diría ni mejor ni peor la regulación actual sobre la tecnología que la pasada. Es diferente, ¿no? Hay más autorregulación, va a haber más regulación en mallas, sin jerarquías, más horizontales, más flexible, lo que decía antes soft law. Al hilo de esto, Grueiro me preguntaba, decía que una jornada que está yendo de ciberdefensa hablan de flexibilizar las normas. Bien, yo lo que decía es que el entramado normativo más relevante serán normas flexibles, soft law, basadas mucho en la autorregulación de las organizaciones. Pero habrá un núcleo último, mínimo, un compromiso ético en parte con los derechos fundamentales, que ese es hard, que ese es derecho coactivo, como se dice en derecho romano, ius cogens, para aquellos que están estudiando derecho romano. Ese núcleo no se puede alterar. Lo otro sí va a ser más flexible y diferente. Computación cuántica va a ser un nuevo escenario. Cuando exista, que no va a ser tan rápido, esto va muy lento, no será antes de 2100 posiblemente, el escenario es diferente. Por ejemplo, toda la criptografía que existe ahora es inútil con la computación cuántica, inútil, es fácilmente superable. Entonces es un escenario nuevo tanto para la defensa como para los ataques. O sea, no es que solvente los problemas de ciberataques, cambia el escenario tanto para unos como para otros.
Y los vehículos autónomos, un problema jurídico muy relevante. ¿Cómo queremos hacer el vehículo autónomo? Está aún abierto, está sobre la mesa. ¿Queremos darle instrucciones programadas, perfiladas como un ordenador tradicional, de seguridad viaria, derecha, izquierda, parar, no parar, semáforos, tal? ¿O queremos darle inteligencia artificial para que aprenda y tenga capacidad de decisión en una situación no programada? Bueno, con una cuestión ética. Es decir, que ante el paso de cebra hay unos niños que atropella a los niños o cambia de carril y choca contra el autobús escolar que viene en dirección contraria. ¿Qué calcula? ¿El número de muertos un sitio u otro? ¿O no es un tema numérico? Eso es lo que no se sabe todavía y que es una cuestión ética que hay que juridificar. Si automatizamos de forma programada los coches o lo que se está haciendo, les permitimos aprender, o sea, inteligencia artificial fuerte, que aprendan y tomen sus decisiones. Esto ya lo hacen, lo de tomar decisiones, los drones militares. Ya hay drones militares que pierden el contacto con la base y toman la decisión si disparar o no. Claro, es algo parecido, ¿no? Realmente es algo parecido. Pasa que en el ámbito militar, digamos que es más lejano de la sociedad y no lo ven el problema jurídico que está planteado, pero pues habrá que tomar una decisión cómo queremos hacer jurídicamente los coches autónomos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Voy ahora a por 4 preguntas, porque si no, no nos va a dar tiempo a cubrirlas todas. Leila pregunta cómo conseguir que se proteja la información y los datos digitales y que a la vez se garantice la transparencia con los ciudadanos para conseguir la democracia. Después, perdonad un segundito, Mariña Losada pregunta cómo puede impactar la normalización de la cesión de nuestros datos a páginas web casi todos los días al derecho de la intimidad. Si continuamos con esta tendencia de cesión casi inmediata, pueden llegar a ofuscarse los límites de la protección de datos. Bueno, esto es un tema que ha salido recurrentemente, ¿no?, por las malas prácticas de algunas compañías. Adrián dice que se habla mucho de la ciberseguridad desde un concepto tradicional de seguridad como amenaza externa y militarista, pero que muchas ciberamenazas atacan a las democracias explotando cierto descontento social provocado por desigualdades y empleando la desinformación para desestabilizar al país. ¿Deberíamos empezar a entender la ciberseguridad desde un concepto de seguridad humana que mediante la preocupación por el desarrollo y la ampliación y garantías de derechos para los individuos reduzca el impacto de las ciberamenazas en la población a la hora de confiar en las instituciones democráticas? Y luego, por último, en esta tanda, siento lanzaros tanta pregunta junta porque son complejas, pero allá vamos. La plantea Adrián Guzmán, que dice que es un estudiante de intercambio de México y que si existe algún tipo de convenio o prácticas entre los Estados Unidos de Norteamérica y México para ayudar a prevenir los ciberataques y a tener, por tanto, una mejor ciberseguridad. Ahí os dejo con un montón de temas. Emma, do you want to go first? Yeah, happy to go first. Sí, puedo, vale. Respecto a la pregunta sobre la protección de la intimidad, privacidad de los datos privados, esto se está abordando de distintas formas entre Estados Unidos y la Unión Europea. Creo que probablemente en la base está el hecho de que mucha gente no entiende lo que aceptamos, lo que aceptan. Y muchas empresas quieren que no se entienda lo que se está aceptando. Nadie lo lee normalmente porque solo se quiere configurar el teléfono o lo que sea y no se va a leer un texto muy complicado o abriendo un nuevo sitio web cada vez hay que aceptar los cookies. Mucha gente no entiende lo que están aceptando, solo quieren seguir adelante, están en cada página y se acepta siempre. Entonces, el primer nivel de esto sería intentar comunicar por qué pasa esto y cuáles son sus capacidades en este espacio. Se puede declinar todo, sino que no son requeridos.
hay formas de poder evitar estas cuestiones. Creo que miramos por qué funciona. Muchas empresas si ofrecen un servicio gratis, el producto para ellos es sus datos y por tanto es muy valioso para las empresas poder vender y comprar esos datos para centrar para que dirigir la publicidad y las iniciativas, etcétera. Entonces, intentar actuar en este sentido es importante. Europa está desarrollando muchas leyes y legislación al respecto y se está intentando tratar en Estados Unidos también respecto a la importancia para la democracia de empresas intentando esto constantemente. Hablamos de empresas que configuran su espacio de información basado en los datos que tienen. Se utilizan algoritmos. Si uno mira ciertas páginas, la plataforma de redes sociales va a intentar mostrarle más anuncios, etcétera. Y lo que conduce es a que haya lo que llamamos canales de eco, que la gente solo ve cosas que reflejan sus opciones. Y estamos viendo que se está llegando a unos puntos de vista muy extremos y que la gente intenta recibir anuncios, declaraciones muy preocupantes que entran en el tubo que llega a esta gente. Y creo que esto conduce a la otra pregunta, que es sobre entender la ciberseguridad como seguridad humana. En Estados Unidos creo que se tiende a ver que la ciberseguridad que es muy complicada, que hay que entender los canales de suministro, etcétera, pero al final del día ciberseguridad no es una herramienta, es un espacio donde habitamos. Estoy hablando con ustedes por internet. Yo hago muchas de mis actuaciones bancarias en línea. Mucha gente vota por internet. Y por tanto que cuando tenemos un asalto contra nuestros datos, en muchos sentidos va a tener un impacto enorme sobre la persona en su vida diaria. Tenemos que considerarlo como un dominio muy centrado en las personas. Y respecto a la última pregunta, el compartir datos cibernéticos es muy sensible. Yo creo que el reparto de información o compartir información es un paso más importante. Estados Unidos tiene convenios con distintos países al respecto y creo que va a ser interesante, sobre todo respecto a lo que está pasando en Ucrania, que Estados Unidos y otros países europeos y otras empresas han estado aportando estos conocimientos respecto al conocimiento cibernético y del ciberespacio. Vamos a ver cómo esto va a pasar en el futuro en cuanto a esto. Bueno, brevemente, porque quiero ir acabando. Tema de protección de datos, transparencia.
Bueno, eso está regulado en la Ley de Transparencia Española, que es la 19/2013, en el artículo 15. Básicamente lo que se exige es ponderar intereses en juego, a ver cuál que prima más, si proteger la privacidad de los datos o transparentarlos, publicarlos. Bueno, eso es un tema casuístico, pero es ponderar, ¿no? Con varios criterios de ese artículo 15. La ciberdemocracia debe de proteger las democracias, debe ser un instrumento de protección democrática y también un instrumento de apertura de los sistemas autoritarios. Pero ya sabemos que esto es difícil. ¿Por qué? Porque los sistemas autoritarios controlan la red tecnológica, la cierran, como hace China o Corea del Norte, o Turquía, por ejemplo, sin más lejos, o Irán. Entonces, sí, pueden ser instrumentos de pluralismo, pero también de desestabilización, también de sistemas no democráticos. No sé si nos interesa desestabilizar. Bueno, los ADA, cedemos muchos datos al navegar. Bueno, las cookies las cedemos continuamente, pueden ser datos personales posiblemente. Eso es inevitable por razones técnicas de la navegación. La clave ahí yo creo que no es ceder o no ceder. Puedes no navegar y ya está, no cedes datos al navegar. Pero bueno, no puedes no navegar. La clave es obligar a las empresas, proveedores de servicio, proveedores de contenido en Internet, que cumplan la normativa en el tratamiento de datos, ¿no? Que tengan un almacenamiento adecuado, unos controles rigurosos, proactivos, y las agencias de protección de datos supervisen ese tratamiento de cookies, por ejemplo, por parte de las empresas tecnológicas. Eso es lo que hay que exigir, lo que hacen las agencias de protección de datos y otras entidades de control, ¿no? Ciberseguridad humana, por supuesto, es lo que resumí yo, en lo que se puede resumir mi intervención. Basta de analizar la ciberseguridad desde la óptica securitaria, desde la óptica militarista, desde la óptica informática. Bien, son importantes, pero hay que analizar la ciberseguridad desde las ciencias sociales, desde los derechos fundamentales, desde la ética, desde el humanismo. Tiene que ser interdisciplinar el análisis y la enseñanza de ciberseguridad. Bien, es un tema informático, pero no solo es eso, porque si no la construimos mal, ¿no? Si no, el resultado no va a ser eficiente. O sea que interdisciplinar, humanismo y seguridad humana, también ciberseguridad humana. Gracias. Muchas gracias, José Julio. Nos quedan 2 minutos, pero sí que me gustaría dar paso a las 3 preguntas que quedan en el chat y a una más. Así que voy muy rápidamente, aunque tengáis que contestar telegráficamente. Ignacio Grueiro plantea que está en la reunión esta de ciberseguridad que hablábamos antes, que se está celebrando en las jornadas de ciberdefensa que se están celebrando en Madrid, que José Julio, has hablado de aumentar la regulación para poder cubrir todas esas amenazas, pero que precisamente en esa jornada se está planteando la posibilidad de flexibilizar algunas de las normas existentes para poder afrontarlas. Entonces, si es compatible utilizar ambos enfoques, por una parte aumentar la regulación, por otra parte aumentar la flexibilidad. Gabriela hace una pregunta, Gabriela Latorre, que de alguna manera se ha contestado ya, y es hasta qué punto la guerra en Ucrania ha alterado la ciberseguridad en el terreno, pero Emma ha hecho un recorrido, ¿no? de cómo se ha abordado la ciberseguridad. No sé si quieres apuntar algún aspecto más. Y Sofía María Martínez Almeida pregunta también en relación a la guerra de Ucrania qué se ha hecho para frenar la manipulación de la información en la guerra de Ucrania. No sé si se ha frenado, a lo mejor estamos más acostumbrados a gestionarla, ¿no? Pero bueno, no me toca a mí contestar, sois vosotros. Yo querría solamente añadir, preguntarle a Emma que nos dé una pincelada, aunque sea muy corta, de sus cuentos, para ver precisamente lo que hablábamos antes, cómo la ficción nos ayuda a entender esta compleja realidad. Si te parece, José Julio, empezamos contigo y luego ya pasamos a ella y luego ya cerramos. Lo que preguntaba Grueiro ya lo contesté antes, es decir, que sí, claro que es compatible. Un núcleo duro, duro de derechos fundamentales y el resto más flexible en Maya, sí, sin duda, pero sin olvidar el núcleo duro. Manipulación informativa, bueno, esta es la clave de la democracia actual. ¿Cómo podemos construir una democracia de calidad? Evitando la manipulación informativa. Yo creo que con capacidad crítica, con formación ciudadana, pues para ser capaz de filtrar los mensajes y cotejarlos. El ejemplo de la guerra de Ucrania pues evidencia lo que ya se sabía desde hace años. Hay una continua manipulación informativa en los datos en la red
por parte de todos los sectores. Ojo, desde aquí atacamos a los, dice que son los rusos, manipulan tanto más los occidentales, cortando información y censurando medios. Entonces, capacidad crítica, democrática, para ser capaces de construir mejor una sociedad. Gracias. Sorry, Emma, your turn. Yes. So on that question about the kind of cybersecurity. La cuestión sobre ciberseguridad de Ucrania, yo antes hablaba sobre que puede ver que el espacio informático ha sido una gran prioridad tanto para los rusos como para Ucrania, y también la capacidad para o bien permitir o no permitir la comunicación entre ciudadanos, de saber lo que están pasando, e incluso de realizar sus vidas diarias. Ha sido importante, y creo que cuando hablamos de información y la mala información, creo que ha sido, o la información falsa, ha sido una gran herramienta para Rusia en sus zonas ocupadas en Ucrania. Han podido utilizar muchos recursos para transmitir información falsa a los ucranianos. Bajo su ocupación no tenían otros accesos, y la información es importante poderlo compartir. Hemos visto por Twitter, por ejemplo, información que hemos recibido de gente sobre el terreno, pasando vídeos e imágenes de lo que están haciendo los rusos. Había un vídeo que enseñaba, hecho por un ucraniano, que enseñaba cómo se conduce un blindado ruso. Por ejemplo, no estamos intentando influir sobre lo que deberían utilizar los ucranianos en este espacio, pero facilitar una conversación entre todos verídico. Y respecto a la ficción, tengo una serie de relatos, se llama The Cyber Moonshot. La motivación ha sido que lo cibernético puede ser muy intimidatorio para mucha gente y muy seco, y quería mirarlo desde como un enfoque más ligero, un poco absurdo, una forma de capturar, pero haciéndolo, eso requiere que se piense en qué es una canalización de software. Si vemos un riesgo transicionado, podemos convertirlo en un cable de neón brillante, y permite que se reduzca los temas complicados de una forma simbólica, que lo ponemos en un formato que permite a cualquier persona entrar en esta conversación, y no hay que cursar estudios durante 4 años para poder hablar, participar en esta conversación. Espero que lo lean. Interesante. Bueno, creo que prueba de ello es la cantidad de preguntas que ha habido y las que se nos han quedado todavía en el tintero, pero tenemos que dejarlo aquí. Agradezco vuestro tiempo, el que hayáis compartido conocimientos e impresiones y nos hayáis dado tantas pistas para poder seguir profundizando en la materia. Agradezco, por supuesto, también a los estudiantes su participación activa, y os recuerdo y os invito a que participéis también en el concurso, porque es la manera de aprovechar todo este aprendizaje y de plasmarlo en algo muy concreto. Y de nuevo también agradezco a la Embajada por la posibilidad de organizar estos encuentros. Os emplazamos al siguiente, que será dentro de poco. Estad atentos a Esloval, ahí iremos anunciando el calendario y las siguientes citas, y gracias y hasta pronto. Un saludo.